Les presento lo que va a ser mi ponencia en este congreso de tarot y yo voy a hablar sobre cómo usar el tarot para conocer bloqueos y traumas de vidas pasadas. Sí, va a estar un poco mechada la experiencia por un enfoque más filosófico, por momentos genealógicos. Entonces, la idea siempre digo es, o por lo menos a mí el enfoque que más me gusta es el de construir lo que somos. ¿Sí? Yo digo que para construirnos primero tenemos que deconstruirnos, tenemos que revisarnos, no solo en nuestras creencias, también en los bloqueos y las cargas que traemos de otras vidas, y tal vez justamente porque no es algo demasiado conocido o difundido, pero que a la vez nos intriga o nos inquieta en un punto a todos. ¿Qué fui en mi vida anterior o en mis vidas anteriores? ¿Sí? ¿Por qué de pronto siento afinidad o tanta afinidad con este lugar o con esta persona? Bueno, la idea es que hoy, a partir de esta clase, puedas empezar a pensarte de una manera mucho más multidimensional, ¿sí? Entonces, vamos a las diapositivas que preparé para compartir con vos. Me voy a presentar primero, soy Mar, soy licenciada en Filosofía por la UNSAM, terapeuta en vidas pasadas, hago regresiones a otras vidas, hago hipnosis clínica, soy cartomante, maestra Lenormand, ¿sí? Lenormand es un oráculo, ¿sí? De 36 cartas, que tiene 2 escuelas, la escuela francesa y la escuela brasileña. En mi escuela esotérica vas a encontrar ese y otros cursos para desarrollar tu intuición. Ahí tenés la web, esotérica.ar. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué vas a aprender hoy? Primero, el recorrido que te propongo es repasar los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella, ¿sí? Como esta charla está, o elegí enfocar a la gente sin experiencia, voy a tratar de ser lo más didáctica y sencilla posible. Es probable que como es un tema profundo, por momentos me vuelvo un poco técnica, trataré entonces de bajar a tierra lo más posible todo, ¿sí? Vamos a hacer un abordaje de la teoría del alma y las vidas pasadas, ¿sí? O sea, te voy a sintetizar un poco qué es lo que se estudia en vidas pasadas y por qué eso te afecta. ¿Cómo unir estos dos mundos? ¿Cuáles son los dos mundos? El mundo del tarot y el mundo justamente de las vidas pasadas. Te mostraré los cambios que realicé en mi propio mazo, o sea, el mazo de tarot que creé junto a Macafé, justamente para adecuarlo a las vidas pasadas, a partir de experiencias de vidas pasadas o de otras vidas que yo he tenido. Entonces, te voy a contar en algunos casos, algunas cartas particulares, más que nada para que puedas verlo en acción o puedas verlo desde la experiencia de un otro, ¿no? Que creo que siempre es algo súper enriquecedor. Bueno. Entonces, vamos con la intro, el tarot. Yo creo que el tarot es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Nos puede servir tanto a nivel terapéutico, para conocernos, para mejorar. A mí realmente me ha ayudado un montón porque, bueno, yo te conté que soy filósofa y en realidad el tarot lo que me ha ayudado es a encontrar mi propia filosofía. ¿Qué significa esto? Encontrar de alguna manera cómo recorrer mi vida sin caer en el blanco y el negro, el sí y el no. Es decir, me ha permitido alcanzar una cierta o una nueva libertad. Y tal vez es tu caso, no lo sé, tal vez es tu caso, estaría bueno también que te lo preguntes. La idea también de estas clases es generar, y de esta ponencia, de estos congresos, creo que es generar el debate y abrir el debate interno también, ¿no? Entonces, el tarot yo creo que es una herramienta fundamentalmente para autoconocernos y para acceder, ¿sí?, a una divinidad, a lo divino dentro de nosotros, a lo inaccesible, a lo inconsciente, a la información que claramente día a día no está esa información. ¿Qué significa esto? Que no vamos por la vida en general diciendo, uy, a ver, ¿qué habrá sido mi vida pasada? Tal vez son momentos, son flashes, son como destellos, ¿no? Pero es cierto que cada vez hay más, y a partir de lo que pasó con la pandemia, hay más despertar espiritual. Cuando digo espiritual, hay gente que desdeña o desprecia como, ay, eso, todos somos seres espirituales. Y eso es muy importante de rescatar, porque el tarot, por eso digo, es una vía de acceso
interior antes que nada, de reflexión, de meditación, etc. Después lo usamos y vemos o discutimos si para leer el futuro, ok, pero primero que me ayude a conocerme. Por lo menos ese es lo más rico que yo encuentro en esta herramienta, ¿no? Entonces, acá tenemos el tarot de Marsella, conocido, que es también el que tengo en la mano. Yo tengo el CBD, que es otro mazo. El de pantalla tampoco es el de Jodorowsky, pero bueno, Alejandro Jodorowsky es el que más ha influido, digamos, en la corriente de Marsella. Conocido como tarot terapéutico justamente por esto que te mencionaba antes, de que nos sirve para mirar para adentro, nos sirve para conocernos, nos sirve para ver qué nos está pasando con nosotros y con los otros, ¿no? Entonces estos son los 22 arcanos mayores con los cuales vamos a trabajar. Por otro lado, este es el tarot white, es un tarot de un enfoque mucho más predictivo, ¿sí? Creado por Pamela Colman Smith, Albert White, ¿sí? Fíjense que los dibujos tienen otras características, son tal vez más coloridos, y lo que va a traernos este mazo tiene que ver con las dualidades dentro de nosotros o las dualidades del ser, ¿sí? Va a partir la base de que, más allá de conocernos o no conocernos, de que tenemos que volver a reunirnos, porque somos un ser que está separado en femenino, masculino, y de hecho la última carta, la carta del mundo, es la carta del andrógino, de aquel o de aquello que se ha vuelto a reunir con la fuente, ¿sí? Bueno, ahora que vimos así como súper a grandes rasgos el tema del tarot, vamos al alma, ¿sí? Que es nuestro tema de estudio y trabajo. Hay 4 conceptos muy importantes relacionados al alma que se estudian en vidas pasadas. Esos 4 conceptos son, el primero, fama. ¿Qué es la fama? La fama es, y estos son 4 características del alma humana, ¿no? Es la fragmentación y el atrapamiento de la conciencia. ¿Qué significa esto que suena así como re técnico, etcétera? Que en cada experiencia que nuestra alma no procesó, se fue perdiendo lo que se denomina amba, ¿sí? O parte de nuestra energía. Yo ahora te voy a poner ejemplos para que vayas viendo por dónde viene, ¿no? Con lo cual, hay fragmentos de nuestra alma atrapados en distintas experiencias. ¡Wow! ¡Qué flashero! Sí. Atrapamiento. Hay partes de nuestra conciencia, esta es la segunda característica, que están viviendo en otro tiempo y en otra realidad. La tercera característica, la multisimultaneidad. El alma es posible que viva muchas experiencias y muchos atrapamientos a la vez. Ahora pongo ejemplos. Vamos con el ejemplo. Les pongo el ejemplo en mi vida pasada, que hice regresión y bueno. Después les iré dando ejemplos de pacientes, etc. En mi caso, yo siempre cuento que me di cuenta de que algo me pasaba cuando empecé a sentir que me estaba ahogando en el mar y a la vez estaba en mi casa sentada dando un curso. ¿Cómo puede ser? Bueno, justamente por esta característica del alma, ¿no? Que yo desconocía absolutamente, con lo cual la única emoción era la angustia que sentía, me estoy ahogando. Veía que había una mujer, que no era yo, pero que a la vez era yo, que se estaba ahogando en un mar, y ahí fue cuando empezó, yo digo, mi búsqueda a través o a partir de las vidas pasadas o las vidas anteriores. ¿Cómo es posible? Es la pregunta. ¿Cómo es posible? Y al día de hoy no te puedo dar una respuesta concluyente que cierre la cuestión. Te puedo decir, es posible. Te puedo decir, es posible. Entonces, una de las características del alma es la atemporalidad. Para el alma el tiempo no existe. El tiempo existe para nosotros, humanos, ¿sí? Que hemos implementado la racionalidad o hemos aplicado la racionalidad a todo en nuestra vida, tal vez para sentir que tenemos un poco el control, ¿no? De lo que pasa. Bueno, a ver, a esta hora hago esto, hago lo otro. Bueno, para el alma eso no existe, con lo cual, si yo me morí hace, vamos a ponerlo en años, no sé, 60 años, para mi alma, como el tiempo transcurre de una manera diferente, pasaron solo 60 segundos. Con lo cual, me estoy muriendo todavía en esa experiencia. Si morí en el 1945 en una cámara de gas,
para mi alma pasaron aproximadamente 60 segundos y todavía me estoy muriendo. Y es probable que todavía sienta no solo que una parte mía se está muriendo, sino esta sensación de, a ver, puede ser de muchas maneras que se manifieste, pero por ejemplo, no puedo respirar o ataque de pánico, ¿sí? O sea, la emoción vuelve o aparece, aunque vos no te acuerdes de esa experiencia. No importa que te acuerdes o no, porque hay algo ahí que el alma no procesó. Si querés llamarlo alma, inconsciente, lo vamos a ver en una carta como sige, es la palabra en griego. Como más te guste decirle, bueno, hay algo ahí que no se procesó, que no se entendió, que no se resolvió. Bien, entonces si sabemos esto y si acreditamos esto, y si acreditamos que somos seres espirituales, que tenemos un alma, que esa alma puede quedar atrapada en experiencias, que esas experiencias nos definen tanto en las otras vidas como en esta. Porque yo tengo una paciente, por ejemplo, que en otra vida tenía todo un tema con la comida y con la alimentación porque era pobre. Y en esta vida no tiene ningún problema de dinero y sin embargo su alma, que quedó atrapada en esa experiencia de esa vida, tiene todo un tema con la comida. Porque no importa el dinero, si tengo o no tengo dinero, importa que hay una parte mía que cree que, no es que cree, que quedó atrapada en algo que no resolvió. Entonces, podemos quedar atrapados en situaciones que no resolvimos. Por eso es tan interesante ver cómo instrumentos o herramientas como un tarot o un oráculo nos conectan de nuevo con información sobre esas experiencias que muchas veces en estado consciente no recordamos del todo, etc. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante que les propongo hoy. Bueno. Vidas pasadas y tarot. Vamos a entrar ya en lo que es el tema nuestro. Les voy a hablar también de mi tarot. Este es el tarot que creé. ¿Por qué lo traigo? El tarot que creé básicamente junto con Macafé, lo traigo por algo muy particular. ¿Sí? Lo traigo porque es un tarot que mezcla los dos que vimos, White y Marsella, pero sobre todo habla de vidas pasadas. Entonces, como yo les quiero hablar de vidas pasadas, a veces me parece o me resulta mucho más fácil, lo pueden ver también en pantalla, trabajar sobre la herramienta que creé específicamente para el tema que hacer una lectura con este o con White. Ustedes pueden trabajar con el que quieran, ¿eh? No hace falta que sea este, digo, funciona igual. Eso es lo lindo, funciona igual. Pero sí es interesante que tal vez, es interesante para mí poder explicarlo didácticamente a través de esta herramienta creada especialmente para este uso, ¿ok? Entonces ahí vienen los 22 arcanos mayores. Bueno, vamos a meternos con las cartas que pueden hablar de atrapamientos del alma. Tengan en cuenta que esto, al ser un curso pensado para gente que por ahí no conoce demasiado del tema, etcétera, no va a ser tan profundo, ¿se entiende? O sea, yo aparte doy mi curso de tarot completo donde se profundizan, etcétera. O sea, tomen esto como un disparador, tomen esto como, a ver qué me pasa con esto, con este enfoque, me gusta, me cabe, no me gusta, no me cierra, etcétera. Yo siempre digo que los enfoques son muy personales de cada autor. Entonces, ¿puedo estar de acuerdo? No sé, hay cosas de Jodorowsky que a mí me fascinan y hay cosas de Jodorowsky que no me gusta, esto no estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué quiero decirte? Tomá de esto lo que te sirva. Y lo que no te sirva, no va y hace tu propia experiencia o complementalo o mezclalo con otro enfoque que vos ya tengas. La idea siempre es, siempre digo esto, ¿no? Como mezclar o entrecruzar conocimientos, disciplinas. Bueno, vamos a lo importante. La carta del loco. Ahí vamos a ver en comparativa los 4 mazos, ¿sí? El primero va a ser intensidad, el segundo, en realidad Modern Witch, no importa, nos sirve igual para verlo visualmente. Le Mat también tenemos, y de Food. Usa el mazo que quieras de estos, puede ser que tengas uno de ositos, de gatitos, de lo que más te guste, yo de hecho tengo un mazo de gatitos, soy fan de gatos. Lo que importa acá es ¿qué trae esta carta? Más allá de todo lo que vos hayas leído o lo poco o lo mucho que ya sepas, para mí, en vida pasada, esta carta nos habla de las cargas que traemos en el alma, con lo cual es una carta súper profunda.
¿sí? Habla de audacias, sí, obvio, habla de audacias. Ahora, si vos estás haciendo una lectura con enfoque terapéutico en vidas pasadas, por el motivo que lo hagas, y después más hacia el final vamos a trabajar sobre eso, lo primero que quiero que te llame la atención es que acá hay algo que se carga. ¿Y dónde veo esa carga? Bueno, en la bolsa que tiene el loco o la loca, según el mazo que manejes. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ser eso? Bueno, obviamente cada carta va a tener un significado individual, pero lo lindo va a ser cuando se vayan combinando para entenderlos, ¿entiende? Entonces sí quiero que te quede claro eso y que, al igual que en los mazos tradicionales, va a hablar estrechamente con la carta 21, con la carta del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el loco va hacia el mundo, ¿sí? Es esta búsqueda, yo digo, de querer penetrar en el misterio, de querer reunirnos, sea desde el enfoque que lo tomes o lo mires. Para nosotras, Ánima es una carta, para mí, para quien materializó el mazo en dibujo, que es muy rica también y que le suma algo que no estaba en las otras y que tiene que ver con las vidas pasadas, que es la sige. ¿Qué es la sige? La sige es una palabra en griego, ¿sí? Es un verbo griego, ¿sí? Que significa soplar. Sige, ¿sí? O sea, nosotros lo vamos a decir como, ¿ven esa primera palabra? Bueno, esa primera letra, uno lo va a decir como si fuera una S. Bueno, hay una P adelante. Sí, así. Entonces, hay algo y tiene la misma raíz que la palabra neuma. Neuma, aunque uno pronuncia neuma, hay una P adelante ahí. Neuma, ¿sí? A partir de este verbo, entonces, se va a formar un sustantivo, que es sige. Lo que habla la sige es el primer momento, o sea, yo lo tomo por dos lados. Por un lado, cuando inspiramos por primera vez, el primer soplo de vida, pero también, ¿sí? La última exhalación de un ser humano cuando muere. ¿Ok? Entonces, cuando hay, como podés leer en pantalla, cuando la sige, ¿sí? Cuando ese alito, cuando ese aliento escapa del cadáver, los griegos creían que después de eso llevaba una existencia autónoma, con lo cual había todo un mito de una figura antropomorfa, alada, ¿sí? Cuando hablamos de eidolon del difunto es como un otro yo, un doppelganger, creo que se dice ahí más tirando hacia la modernidad, ¿no? Que iba a parar al Hades, ¿sí? El Hades, que es el inframundo, donde de alguna manera persistía entre fantasmas, sombras, etc. Pero también Homero, ¿sí? Dice explícitamente que la sige sale volando de la boca del que muere como si fuera una mariposa, con lo cual la mariposa es muchas veces una representación del alma, ¿sí? Entonces, personificación del alma, representación del alma. En nuestra carta la sige es una mujer en un circo donde hay 4 elementos detrás, ¿sí? Que la completan, las copas, el basto, la espada y los oros o pentáculos, es decir, los 4 elementos que la forman o que la conforman, ¿sí? Y de alguna manera es la carta de lo que somos o la carta del todo, es decir, voy a esto. No somos solamente un cuerpo, somos un alma, somos ánima. También se podría llamar sige esta carta, ¿sí? Somos eso, ese aliento, ese alito que es lo que nos anima, pero también lo que nos abandona en el momento de morir, ¿sí? Entonces es una carta que habla de esto, ¿no? De la completud o de la incompletud. Entonces habla mucho con la carta anterior, que es la loca o el loco, porque hay algo de esta carta es como muy misteriosa, ¿se entiende? Es como la realización, o así la toman los tarot tradicionales, pero yo creo que además de la realización, es como nuestra meta, ¿no? Llegar a conocernos. ¿Podemos llegar a conocernos? ¿Somos cognoscibles a nosotros mismos? ¿O somos tal vez lo más incognoscible que tenemos, ¿no? Es decir, ¿qué somos? ¿Quiénes somos realmente? Y las vidas pasadas lo que nos dan, según mi opinión, es una capa de profundidad, ¿sí? Es como, bueno, ahora vamos a ver más adelante, pero como todo eso que creemos ser, o todas esas certezas, ¿no? Que nos da pensarnos muchas veces a diario solamente como un cuerpo, desaparecen
cuando las pensás desde un lugar, por ejemplo, de la carta del ánima, donde vos decís, a ver, ok, eso es solo un cuerpo. Pero, y empezás a examinar tus vínculos, por ejemplo, las repeticiones en tus vínculos, ¿sí? Que siempre caes en el mismo patrón o que siempre volvés con la misma persona. Y yo te puedo asegurar que detrás de todo eso hay mucho más que, qué casualidad, siempre vuelvo. No sé, qué mal karma. O sea, sí, karma es, y de hecho estaría hablando de la rueda de la fortuna, pero ¿qué más hay detrás de todo eso? ¿Ok? Entonces esta es la carta del alma, la dije. Después ya entramos en la carta 1, ¿sí? Hice este parate entre la carta 0 y la carta 21, que es lo que engloba todas las 22 arcanos mayores, porque de alguna manera me pareció interesante ver cómo esto, ¿no? Desde cuando nacemos o cuando estamos desnudos, el loco, y a medida que nos vamos formando, conformando, cómo de alguna manera nos define la psique, ¿no? O el alma o el ánima. Esta es una carta que habla mucho cuando estamos haciendo preguntas, por ejemplo, de cómo está mi niño interior, pero también en casos, por ejemplo, puede hablar, se me ocurre, de abusos en infancia, ¿sí? Se me ocurre una combinación, el mago y el diablo. Por supuesto, si estoy hablando o estoy preguntando en específico sobre, ¿sucedió eso en algún momento? ¿Me vi de alguna manera enfrentado a esa situación? O incluso hay gente que fue violada en vida pasada, fue abusada en vida pasada, y en esta tiene una sensación horrible de suciedad, de culpas. Por eso digo que con las vidas pasadas entramos en una dimensión de nuestro ser totalmente desconocida y totalmente espiritual, donde no es que se resolvió porque ya pasé de una vida a otra, como piensa a veces erróneamente algunas personas, sino que estoy ahí todavía. Entonces, es muy probable que si me abusaron en vida pasada, y tengo varios pacientes que les pasó, en esta también se repita. Porque el alma, lo que no lo soluciona, lo que no resuelve, lo repite. ¿Okay? Entonces, carta de mi niño interior, carta de niños en general, va a conectar por lo menos, va a conectar con la carta del sol y va a conectar en lo que es nuestro mazo con la carta de los niños también, ¿no? Son cartas que hablan de infancias, niñeces, porque, y esto está bueno aclararlo, vidas pasadas no solo trabaja vidas pasadas, en general, las regresiones también trabajan mucho infancia, por eso es un buen recurso para la lectura, usar o activar la carta del niño o la niña, cuando sospechamos que viene algo que está un poco enquistado por ese lado, ¿no? Bueno, la papisa, la suma sacerdotisa, es carta que va a representar a mujeres que fueron monjas en vidas pasadas. Por supuesto, yo vuelvo a recalcar esto, voy rápido, digamos, o voy tratando de hacerlo lo más accesible y sencillo posible. Podríamos hablar una hora de qué te traes haber sido una monja en una vida pasada. Es un nivel más como profundo, ¿sí? Cada cosa que te voy contando, sí te puedo contar que existe, por lo menos ahora, acá, y en este espacio de una hora, donde la idea es hacer una intro de todo esto, y sí sabe que te va a afectar haber sido monja en vida pasada, porque las monjas traen consigo lo que se llaman votos de castidad, votos de pobreza, y eso en esta vida no solo no se rompe, sino que sigue activo, y muchas veces vos lo desconoces y te afecta, por ejemplo, en tu vínculo con el dinero o en tu vínculo con tu sexualidad. También la papisa es una carta que va a hablar genealógicamente. Esto significa la genealogía, que tiene que ver, bueno, con lo que viene del árbol genealógico, con nuestra familia, que es un tesoro, a la vez es una trampa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces se encierran mandatos que hay que cumplir la familia, ¿no? Tu abuelo se murió a los, a los 30 años de un cáncer, y yo tengo 25 y me enfermo de un cáncer, porque hay algo en el sistema familiar que de alguna manera tiende a generar en sus miembros, participantes, activos, ciertas obligaciones, en algunos casos copadas y en otras programaciones que son una mierda, básicamente. Entonces va por ahí, ¿no? Entonces esta es la carta que nos habla de la madre, pero también nos puede hablar de la abuela. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, según cómo orientemos la lectura. No es lo mismo si yo quiero averiguar por una vida pasada o si yo sé que el consultante o yo mismo en una autoconsulta tengo algún tipo de tema con mi madre o con mi abuela, ¿ok? Bien.
Bueno, después hay algunas cartas que no les di porque yo no encuentro, más allá de usarlas como lo que serían Lenormand, las cartas testimonias. ¿Qué significan las cartas testimonias? Bueno, las cartas que representan a un varón, una mujer, etcétera, o sea, estas, por ejemplo, esto es Lenormand, nada, me parece más importante hacer hincapié en las que sí te van a traer en una lectura información importante, información que realmente pueda correr el velo sobre determinadas cuestiones. Entonces, esta carta es una carta religiosa que habla mucho de gente que tuvo algo que ver con algo religioso. Insisto, curas, monjas, muy usuales formas de vida en vidas pasadas, y que en esta, ya les digo, no solo se repiten, sino, por ejemplo, alguien que en esta vida es súper religiosa y que va a una regresión, ¿sí? Va a una regresión, ¿qué es una regresión? Es volver a trabajar esa vida pasada, y ahí se da cuenta o recuerda cómo fue su vida, no sé, en una abadía o su vida en un convento. Entonces, en esta vida, claro, es una persona tan religiosa y que tal vez me vino a ver porque todo eso le genera un bloqueo. En general la gente hace una regresión o vuelve a una vida pasada no por deporte o por paseo o porque qué flash. También hay gente que le flashea, yo entiendo, lo desconocido deslumbra. Pero creo que va más por otro lado. En este caso, que si vos la ves en consulta esta carta o en lectura, hay que ver la pregunta, siempre recuerden, pero puede tener que ver con algo con respecto a lo religioso, con respecto a algún voto que hiciste. Esta también podría ser una carta de votos religiosos. Y más si sale asociada, por ejemplo, con la papisa o con el ermitaño. ¿Okay? En nuestro mazo esta carta es la guía. ¿Sí? También le quisimos sacar toda la parte más cristiana, ¿sí? Pero bueno, usen el mazo que usen, sepan entonces este enfoque. Bueno, los amantes o el enamorado, en nuestro mazo el amor, es la carta de los vínculos kármicos. ¿Qué significa la carta de los vínculos kármicos? Bueno, todo tipo de vínculos. Yo no incluyo acá las llamas gemelas. ¿Por qué? Porque le hicimos una carta específica a las llamas gemelas. Fíjense ustedes qué les resuena, si lo quieren incluir acá o no, pero sí es una carta que habla mucho cuando hay algo que viene de otra vida con respecto, por ejemplo, a lo que es una pareja kármica, ¿sí? Insisto, no llama gemela, lo tomo como un caso aparte, y tiene que ver con esto, tiene que ver con contradicciones, tiene que ver con lo que nos trae ese vínculo para aprender, ¿sí? Va a revelar más, obvio, la combinación con la carta que siga. Después tenemos el ermitaño, ¿sí? La carta, bueno, vuelvo a repetir, me salteé 2 o 3, pero porque considero que lo importante, digamos, está acá. Monje, cura, ¿sí? Es muy probable. Gente que fue ermitaña, literal, hombre o mujer, no importa el género en el tarot. Lo más usual es que sea un hombre. Ahora, te puede salir para una mujer que fue una bruja que fue perseguida en un bosque. A ver, ¿y cómo me doy cuenta? Bueno, una posible forma de darte cuenta es el diablo con el ermitaño, ¿sí? El diablo es una carta para brujas, ahora lo vamos a ver. Entonces nos trae mucho esto. Le sale, por ejemplo, un chico que en su vida pasada terminó solo en una casa después de perder a su esposa, ¿sí? Lo recuerda a través de la regresión. Y claro, y por eso en nuestra carta, fíjense que está pintando una mujer, ¿no? Opresión, estar encerrado, ¿sí? Y la elección después de suicidarse. Y era la tercera vida en la que se suicidaba. Y en esta vida tenía, y de hecho por eso también me vino a ver, intentos suicidas. Entonces por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Como el alma repite lo que nos ama. Ananke. La Ananke, ¿sí? En la mitología griega era uno de los dioses primordiales. Y personificaba aquellas cosas que eran inevitables, ¿sí? La necesidad, la compulsión, eso que no podías escapar. Bueno, es el destino. Algunos le van a decir karma. Bueno, nadie puede escapar, ni siquiera los dioses pueden escapar de lo inevitable. En la mitología romana se llamaba necesitas y de ahí su traducción como necesidad. Nosotros lo tenemos en la Rueda de la Fortuna, ¿sí? Mantuvimos el título, se podría haber llamado, de hecho pensé en algún momento ponerle Ananke, pero tiene que ver entonces con estas cosas cíclicas que vuelven, ¿sí? Y es una carta muy importante. Cuando vos tenés, por ejemplo, la carta del amor y la Rueda de la Fortuna,
que te está hablando de que hay algo ahí repetido, ¿sí? Hay algo ahí que de alguna manera está como volviendo a suceder por algo. Yo digo, ¿no? Siempre le digo a mis consultantes, a mis pacientes, volvemos a encontrarnos por algo, no por gusto. En muchos casos, en vínculos jodidos, en vínculos donde hubo maltratos, donde, bueno, esta cosa de la inevitabilidad, pero también lo ineludible, que es el destino y que es muchas veces no saber por qué estoy otra vez acá. ¿Por qué nos estamos volviendo a encontrar? Y en muchos casos, en chicas o en gente que, pacientes en general, que han recordado por regresión que hubo una vida o varias vidas con determinada alma, y a partir de eso empiezan, y a partir de herramientas, ya les digo, como el tarot, de nuevo, empiezan a hilar fino, a entretejer y dicen, ah, ok, y hasta llegan obviamente a saber por qué. Bueno, no, me encuentro de nuevo porque en tal vida perdimos un hijo juntos, por ejemplo. Esa es muy usual. O me encuentro de nuevo porque en otra vida él me mató y en esta, de alguna manera, todo el tiempo, yo no sabía por qué, hasta que hice la regresión, me pide perdón. O, ¿se entiende? Y así. ¿Okay? Ni que hablar los tríos, que también vienen en muchos casos de vidas pasadas, o el hecho de que una persona te atrae porque su fisionomía ya te atrajo, entonces vos buscás, no sé, morocho de ojos azules. Ay, qué casualidad, no. A ver, ya hubo un morocho de ojos azules que marcó a tu alma y tu alma lo está buscando de nuevo. ¿Okay? Bueno, esta es la carta que es la carta de mi hijo. Mi hijo es un niño que se llama Marty, tiene 6 años, es un genio. De hecho, yo ahora estoy en la pieza de él grabando esto. Y la carta de la fuerza, que ustedes, si recién arrancan, van a ver que hay una divergencia en los números. En Marsella es la 11, acá es la 8. En nuestro mazo, como no tiene números, de decisión, obvio, de la numerología, dejarla ahí como un costado y enfocarnos simplemente, si bien se puede leer en derechas invertidas, en el mensaje de la carta, no tanto en el número, etc. Entonces, no importa el número que vos le quieras dar, por lo menos para mi criterio, es la carta en vidas pasadas de enfermedades kármicas. Mi hijo, que tiene 6 años, tiene un raquitismo por hipofosfatemia y ese raquitismo o esa enfermedad le viene de una vida pasada. ¿Cómo llegué a toda esta conclusión? Que uno puede decir, wow, ¿cómo? ¿Es genético? Sí, sí, claro. Bueno, la enfermedad de mi hijo es un aprendizaje para mí. Yo, como mamá en esa vida pasada, también fue su mamá, no lo cuidé cuando estábamos arriba de un barco y él se cayó y se ahogó. Y vieron que les dije cuando empezamos, había una mujer que yo veía, que lloraba, perdón, que lloraba no, que se estaba ahogando en el fondo del mar. Bueno, yo me terminé suicidando en esa vida en San Salvador de Bahía. Obviamente todo esto es producto de regresiones, mucho trabajo interior y mi propio hijo diciéndome, o llorando en realidad, mamá, tengo miedo del agua, mamá, tengo miedo del mar, mamá, yo me caí de un barco al fondo del mar y ahí es cuando todo empieza, todo esto. Entonces yo veo toda esta aventura de las vidas pasadas, porque para mí es increíble, y toda esta investigación sobre el alma humana, y todo esto que va obviamente atravesado por el tarot, por los oráculos, pero lo que está de fondo es el alma. Entonces, mi hijo tiene esta enfermedad donde sus huesitos, de alguna manera, no se pueden formar solos, porque de hecho cada vez que hace pis, pierde fósforo, que es el material de los huesos. Yo al principio lo tomé como un castigo, ¿no? Qué mierda esto, Dios, el destino, bla, 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 y ahora realmente me di cuenta que mi hijo es mi maestro. Y de hecho, hice una lectura que te voy a compartir al final para que entiendas cómo en las cartas mismas me hicieron tomar conciencia de esto y por supuesto el trabajo de regresión y todo, ¿no? Entonces, carta que sale muchas veces cuando la persona está frente a una enfermedad que viene de otra vida. Por ejemplo, la rueda de la fortuna, la fuerza, es una forma de confirmar el origen de una enfermedad kármica, ¿sí? Ahora, supongamos que estamos usando también invertidas. Bueno, hay que ver qué está pasando, que la persona no acepta, pues yo por lo menos tomo las cartas invertidas, cómo no aceptar una situación o no saber qué hacer con eso, etc. Entonces, hay que ver si sale al derecho, invertirla, etc.
Bueno, la carta 12, colgado o colgada, es una carta que va a estar directamente relacionada con la 20, que es la carta del juicio y tiene que ver, en nuestro mazo, los nacimientos. ¿Qué pasó con el nacimiento? Es una carta que habla mucho en casos de nacimientos donde el bebé se quiso, bueno, forceps, hay trauma que viene de ahí, ¿sí? Entonces, la 12 más la 20 es una combinación que puede estar hablando tranquilamente, y en general lo hace así, de bloqueos o traumas, ¿sí? Cuando nacemos. Bien, nosotros pusimos la colgada, de hecho le pusimos también arriba del árbol, ese es el árbol familiar, ¿sí? Es una carta muy genealógica que habla con la carta de la papisa. La palabra útero, y de hecho es el personaje de la loca que volvimos a traer, de alguna manera atada por ella misma, por otros, y la conexión tan grande con la madre, ¿no? Muchos casos son angustias que vienen desde el útero y que el feto absorbió porque la madre no lo quería tener. Angustia, miedos, carta de anestesia, carta de parate. Por eso hay algo de que la loca tiró todo ese bastón y todo ese glam que tenía con el que arranca y se mete para adentro, ¿no? Bien, carta 13, muertes violentas. Yo la tomo mucho por el lado de la guadaña, ¿sí? De cuchillos, cosas cortantes. ¿Cómo morir en una vida pasada? Te sale la muerte. Es muy probable que te hayan acuchillado, te hayas atragantado, o hay algo que no se resolvió a nivel violento. Siempre digo, no revisamos vidas pasadas por solo curiosidad. En general, yo les aconsejo que lo hagan cuando realmente estén frente a un dolor o un trauma o una emoción bloqueada muy profunda y que esto les ayude a entender de dónde viene. Pero no agarramos y revolvemos, ¿se entiende? Porque muchas veces son cosas dolorosas y no resueltas. Bueno, la carta de la brujería, amo. La Diabla es una carta de una vida pasada que tuve en el medioevo como bruja y revela de alguna manera como cuando me prendieron fuego. ¿Sí? Ahí me estoy prendiendo fuego. Este cura es un alma que es mi llama gemela y que estuvo ahí. O sea, me encontró muerta en realidad y quemada, hecha cenizas con lo que era su hijo. Yo en ese momento era una bruja que tenía en el alma la necesidad de enseñarle a otros, sobre todo a mujeres, a valerse por sí mismas, etc. Y esto es muy interesante porque, llevarlo a tu vida, es muy probable que tu alma tenga una misión que venga repitiendo de vida en vida, aunque vos no lo sepas. Ahora por ahí sí, empezás a hacerlo consciente. En mi caso, mi alma tenía la necesidad, siempre tuve la necesidad de hacer que otras mujeres se empoderen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre fui mujeres de autoestima débil, que necesitaban de otros para ser salvadas o de otros para dependencia, etc. Entonces, en esa carta es mi intento fallido por lograr reformar todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. De hecho, ahí atrás van a ver lo que es un monasterio. Y bueno, y cuando me prendieron fuego y me quemaron con mi hijo adentro. Yo les hablaba de lo que era la llama gemela, ahora lo vamos a ver eso. En otras cartas del diablo tiene otras acepciones, obvio, pero en general yo te invito a que la tomes cuando la veas en lectura o en consulta como brujas, brujería, persecución, inquisición, ¿sí? Gente perversa, alguien perverso. Digo, si yo pregunto, a ver, esta persona que viene de vida pasada, ¿qué onda? ¿Es piola? ¿Viene para hacerme un bien en esta vida y me sale el diablo? Es probable que haya sido un enemigo, que hayan cosas turbias, obsesiones, ¿sí? O sea, es media heavy. Bueno, por eso acá le puse Inquisición, ¿no? La 16 yo la tomo como que refuerza otras, como si fuera un plus que le da a otras. Bueno, nosotros también le pusimos la torre, hay algo de caerse, hay algo de ir para adentro. También es una carta que, sea el mazo que lo tomes, desde este enfoque, para mí es el estado de regresión. Te caes para adentro. Pero cuando les dije, estoy dando una clase y a la vez me estoy ahogando en el mar, bueno, mi alma ahí, entonces, ¿qué le está pasando? Bueno, está fragmentada, está atrapada en una experiencia que la está viviendo en simultáneo. Entonces la torre es una carta que para mí tiene que ver con que se caen las estructuras, pueden ser las estructuras mentales en el sentido de la vida de siempre, y se abre el velo
de otra cosa. De hecho, en el Tarot White es la franja. Está dentro de lo que se denomina la franja de la muerte, que es la franja del colapso, ¿no? El colapso interior. O sea, tenemos que entrar o llegar al templo de la suma sacerdotisa. Tenemos que atravesar las aguas de nuestro propio inconsciente. Después viene, bueno, hermosa, la 10. No sé si lo puse bien, no, está bien. No está bien, pero no importa. O sea, olvídense de los números, por eso también los saqué, para no marearnos. La carta de la luna es la carta de las profundidades. ¿Sí? En nuestro mazo, la luna es la luna, en los otros mazos. Conexión con las aguas de nuestro propio inconsciente. Conexión con vidas pasadas, con lo inconsciente. Acá te puede salir en un consultante que está recontra conectando con su vida pasada. Entonces viene alguien y te dice, no, mira, yo tengo una bronca que es como si estuviera prendiendo fuego algo. Y es probable que haya estado prendiendo fuego algo o que siga estando en esa situación, ¿se entiende? Porque está conectado con eso. Distinto es si saliera esta invertida, porque justamente habla de no poder conectar con todo eso. Alguien que viene y te dice, mira, a mí me encanta lo que vos haces, pero yo esto no lo puedo hacer. Bueno, ahí está bloqueado. ¿Ok? El juicio, los problemas en el nacimiento, ¿sí? Esta es para que se ubiquen, la 20. Para nosotros es el circo, por una vida pasada que tuve en el circo, ¿sí? Rescato, digamos, el tema de los bebés, ¿sí? Una vida en la que tuve que cuidar de unos hermanos, en la época del nazismo, y yo misma era actriz, etcétera, en esta vida algo de eso me queda, y bueno, y el tema de hacer malabares sobre ser madre, sobre cuidar a hermanos que en realidad se quedaron huérfanos porque los mataron los nazis, etcétera, toda una serie de cosas por ahí trae esta carta, pero en general es la carta que habla de los problemas a la hora del nacimiento. ¿Sí? ¿Qué problemas? Bueno, imagínense, volvemos a la 12, forceps, no quieren hacer. Alguien que nace en forceps es probable que en vida pasada lo hayan ahorcado o se haya suicidado. Entonces es alguien que no quiere venir a la vida. Es alguien que eligió y sigue eligiendo, su alma sigue eligiendo morir. Obviamente, ¿se puede revertir eso? Sí, se puede volver a programar con hipnosis, a ver dónde se genera. ¿Se entiende? Porque siempre digo, la mente inconsciente es muy misteriosa. En general no sabemos. Vos cuando le preguntás a alguien, che, ¿cuándo empezó esto? No sabe qué decir. No sabe. A veces te dicen, nací así, de un día para el otro, y nada es de un día para el otro. Lo que pasa es que para protegerte tu memoria emocional eso lo bloquea. Bien. Bueno, la 17, no importa, están desfasadas. Concentrémonos un poco en el mensaje. Acá entra un personaje que es una llama gemela. La llama gemela es básicamente en vida pasada lo que se conoce como tu propia alma en otro cuerpo. Entonces hay una parte que es la parte femenina y la parte masculina. En general se dice que el divino masculino es la parte más racional, masculina, entonces puede ser que tenga totalmente trabajado todo lo que es lo mental, lo racional, lo estructurado, y que incluso hasta desacredite toda la parte espiritual o no sepa cómo acceder a ella. Y la divina o la divina femenina es quien está conectada con su intuición, o debería estarlo. Si estuviera en sombra sería alguien súper intensa emocionalmente, alguien súper demandante, obsesionada con casar a esa persona porque sabe que hay una conexión, y el otro, ahí entra en la dinámica perseguidor-perseguido. Igual, yo sé que esto es mucho, tengo una charla específica en YouTube, gratuita, donde explico en detalle esto de las llamas gemelas para el que le interese. Entonces, bueno, trajimos esto, y es una carta que confirma un vínculo de llamas gemelas, obvio, sí. Bueno, acá está la masterclass de llamas gemelas, ¿sí? La tenés vas a mi web, www.esoterica.ar, y te puedes enterar más acerca de este vínculo que es realmente tan desafiante. Bueno, y nada, y en general yo digo que par de pájaros las llamas gemelas, porque es como que no hace falta ser un varón o una mujer, ¿eh? Pueden ser dos mujeres, dos varones, pero es un vínculo intenso, es un vínculo de... Hay que ver qué es lo que no quedó sano de otras vidas, porque son vínculos o almas que vienen juntas de experiencias pasadas. Entonces, alguien, volvemos a la carta de la diabla, alguien prendió fuego a la mujer que amabas, entonces vos no estabas ahí, cuando volvés te encontrás con su cadáver.
te va a quedar un resabio en el alma con el fuego y te va a quedar un miedo, tal vez, en el alma, grabado, a perder a lo que amás, por ejemplo, en esta vida. ¿Entiendes? Entonces, bueno, todo se va como trasladando porque no se resolvió, claramente. Vamos a entrar entonces a la parte final de los ejemplos, ¿sí? Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el asunto pendiente que trae mi alma? Esa es una pregunta que está re piola, te aconsejo hacerla, ¿sí? Puedes hacerte autolecturas, obvio, baby. Y a mí me salió, y ya lo tengo hecho para que sea más fácil, me salió la fuerza, insisto, uso mi mazo, usen el que quieran, el mago y la templanza. Yo no hablé de la templanza porque simplemente en este caso lo tomo como algo que hay que sanar, ¿no? Entonces, fíjense que a mí me sale cuál es el asunto pendiente que trae mi alma para resolver en esta vida y tengo la carta de mi hijo, y de hecho cuando la veo digo, mi hijo, obvio. Me refuerza la carta de mi hijo también, porque tengo dos magos en el mazo, tengo la maga y tengo el mago. Y la templanza. O sea, yo vengo a esta vida, a este plano, a resolver la enfermedad de mi hijo, ayudar a mi hijo, como no lo supe cuidar, ¿sí? Por eso su alma es maestra mía, lo tengo clarísimo, pero también hay algo que tiene que ver con ayudar a sanar a otros, porque el mago también es la ayuda a otros, también es, digo, ahí es donde pueden mixear todo lo que ustedes ya van aprendiendo sobre tarot terapéutico o sobre un tarot más predictivo, acá es donde pueden jugar. Yo les aconsejo que no se limiten a solo vida pasada, no, jueguen. La templanza no la di en vida pasada, pero sabemos, esperen que soy un desastre, sabemos que es una carta que tiene que ver con transmutar algo, que tiene que ver con sanar, es nuestro ángel de la guarda también, etc. Entonces, ¿sí? Linda pregunta para hacer. ¿Cuál es el asunto pendiente que trae mi alma de otra vida? Y puede ser que tenga más de uno igual. ¿Sí? ¿Cuáles son los asuntos pendientes? Y yo saqué 3 cartas, pero puedes sacar 10. Todo depende de cómo te sientas vos con fiel seguro conectando con el mazo. ¿Qué tengo que sanar con tal persona? Otro ejemplo. ¿Sí? Y sale la torre. Esperen que estoy lento en las cartas, chicos. Esperen. Sale la torre. ¿Se acuerdan que les dije? Es una carta que refuerza otras. La torre, ¿sí? Bueno, sale la torre, salen los niños. Les dije, les hablé de que los niños era una carta que para mí significaba la vida en el circo. No les hablé de esta carta, me parece. No, esta es la carta del sol, en Marsella o en White. ¿Sí? Es una carta de niñez. Sí les hablé remotamente con la carta del mago, que les dije, hay cartas para niñez específicas. Sí. Entonces, ¿qué tengo que sanar o solucionar con...? Cuando digo persona, hablo de almas, ¿sí? Para mí una persona es un alma. Antes que una persona, sí, también. Ok, pero que lo que le da su identidad como persona es su alma. Y la información que trae esa alma y lo que compartimos. Entonces, si me sale esto y me sale la fuerza, volvemos con la misma, y no es casual. Cuando unas cartas se les repite, presten atención con eso, porque no es casual, nada es casualidad. Entonces, yo lo que tengo que sanar, sin duda, si tengo una carta de enfermedad, si tengo una carta de niñeces y tengo la torre, que hay algo, yo les dije, la torre refuerza y muchas veces refuerza un nivel colapso, un nivel crisis, catártico, ¿sí? O sea, es como algo heavy, no es cualquier cosa la torre, ¿sí? Hay algo de hacer consciente, ¿sí? ¿Qué cosa? Lo que de alguna manera me unió con esa persona, que tuvo que ver con niños, porque la carta de los niños habla de niños. O sea, hay algo que no resolví con esa alma que tiene que ver con niños o con niñeces o con la enfermedad de un niño. ¿Ok? Entonces, en todo caso, son disparadores para que tu alma empiece también a conectar, ¿no? ¿Qué tengo que mejorar en esta vida? Otra pregunta que te puedes hacer. Y te sale, por ejemplo, la rueda de la fortuna. Acuérdense, la Nanke, ¿sí? Te sale la guía. La guía, acuérdense del Papa. No la vimos en detalle, pero bueno, es una carta que tiene que ver con la enseñanza, ¿sí? Tiene que ver con lo religioso. A ver, terapéuticamente, predictivamente es una carta de enseñanza, de guías y maestros espirituales, ¿sí? Y me sale la Diabla,
Entonces a mí, que soy quien autoconsulta, me hace sentido porque en realidad yo les contaba que la historia de mi alma tiene que ver con enseñar a otros, ¿sí? Y tiene que ver con que va a haber una cierta sensación de persecución de otros hacia mí porque ya la hubo. Entonces es probable que esa alma, sea mía o sea de quien sea, diga, uy, pará, yo tengo que enseñar y tengo que hacer tal cosa, pero van a aparecer resabios, ¿se entiende? Van a aparecer resabios emocionales o espirituales de cosas que no resolví y que tengo que repetir justamente para, esperen que estoy en desastre en las cartas, acá, para resolverlas, porque si no se me van a seguir presentando, las cosas que no resolvemos se siguen presentando, se vuelven a presentar, ¿ok? Entonces, jueguen con los mazos, desacartonen. El tarot es lúdico, el tarot apunta y habla a tu niño o a tu niña interior, ¿sí? Tu adulto te va a decir, estás loca, ay, no puede ser, como consejo, escuchá a tu intuición. Y la única forma de escucharla es avalándola. O sea, si vos tenés, a ver, el tarot te diría, no está ni bien ni mal lo que puedas hacer. En todo caso, explora. En todo caso, fíjate lo que te haga sentido o lo que te resuene. ¿Ok? Bueno, espero que haya servido y te haya gustado esto. Podés seguirme en Instagram, @letarotista, ¿sí? Nombre que me puso una seguidora hace un par de años. Me encantó, porque es neutro. No es ni la tarotista ni el tarotista, es como el tarotista. ¿Qué carajo es? No sabemos, pero bueno, por eso me gusta. Bueno, mi escuela esotérica.ar, te espero ahí si querés conocer tu vida pasada, tomar una sesión, hipnosis, un curso de Lenormand, de lo que quieras, no sé. Háblame, escribime y charlemos. Gracias a los